¿cómo están? Aquí estoy entonces con el acabado de sombras en el sector de arriba, ¿no? De la mitad para arriba. Siempre el lápiz debería estar bien tajado, es decir, la punta debería estar siempre fina. El motivo es que cada trazo pequeñito debería estar colocado exactamente en el lugar en donde nosotros queremos. Porque cuando la punta misma, ¿no? La punta misma del lápiz eh, hace un prisma, hace una forma como, no sé, así desordenada, el trazo va a ir por cualquiera de los sitios que quiera. En cambio, si tenemos una punta absolutamente como aguja, solamente por esa punta va a ir. Y llegado el momento, necesitamos esa precisión, ¿no? Entonces mantengamos nuestros lápices siempre con una punta muy fina. Bien, entonces en cuanto al proceso, ¿no? En el Flash lo que vamos a ver es el proceso mismo del dibujo. Del sombreado hablamos un poco entonces en el Batman anterior. Apretar los tonos para que los valores queden un poco más limpios. De dos maneras, ¿no? Agarrando por ejemplo un 2H o un HB, es decir, una mina más dura, y apretar el valor tonal. Apretarlo para que no queden poros ni efectos arenosos, ¿no? O con un pincel, ¿no? Con un pincel, yo uso este pincel para hacer pequeños barridos generales y sobre ellos ya obtener un volumen. Ven cómo queda entonces un tono general. Entonces ese tono ya lo gané, ya no tengo que volver a hacerlo trazo por trazo. Bien, entonces un HB y puedo ir haciendo ya algunos tonos más delicados encima. El HB entonces nos va a servir para las luces y medios tonos y de repente para ir apretando algunos tonos oscuros en las sombras. Es muy fácil. También podríamos encontrar un rango bonito de varios tonos con el HB, pero nos va a llevar más tiempo. Bien, bien, en cuanto al proceso mismo, ¿no? Hemos visto que después del encajado, que son líneas geométricas de divisiones de las partes, lo que yo voy haciendo es esta división de la sombra. Acá, por acá en la rodilla, se dan cuenta que las protuberancias de los huesos son notorias. Como está de un muñeco sencillo, se pueden hacer algunos estudios, ¿no? Del proceso de dibujo. Entonces lo que yo voy haciendo en el dibujo es hacer esas separaciones de luz y sombra que se ven ahí por los huesos, ¿no? Con una línea por dentro ya de las que hice del contorno, ¿no? Acá, por ejemplo, la línea que separa la luz y la sombra, ¿ya? Lo mismo hice por acá, se dan cuenta como la sombra de la bota es notoria. Descontemos el medio tono, solamente nos enfocaremos en esa sombra más concreta. Entonces hacemos una línea para que sepamos que hasta ahí llegaremos con el efecto de sombra más fuerte. Y luego lo que hice fue separarlas, ¿no? Un tono genérico. Este es un HB, ¿no? Entonces me va a dar un tono sostenido intermedio, no muy oscuro. Entonces de la manera más limpia que pueda voy haciendo la separación. Esto será el lado de la luz
esto será el lado de la sombra. Es muy fácil. Ya ni siquiera tengo que ver en ese momento acá el modelo, ¿no? Simplemente me enfoco en el estudio que hice de la separación de las dos masas, así se les llama, masas de luz y sombra, y las separo simplemente, ¿no? Es bien fácil. Si quiero acelerar el proceso, cambio a un 2B, por ejemplo, que es más suave y no va a tener tanta fricción, tanto agarre, va a avanzar más rápido con los valores. Hay muchas variables en el asunto del dibujo. Está, por ejemplo, la presión que nosotros hacemos del lápiz. Entonces, para poder entendernos, podríamos separar o dividir tres graduaciones, ¿no? Tres gradaciones de presión del lápiz. ¿Cuánto aplastamos el lápiz? La primera será suave, ligerísima, ¿no? Ligerísima, donde solamente se notan algunos tonos. La segunda será más firme, ¿no? Algo así, donde ya cada trazo es muy notorio, ¿no? No resulta tan esfumado, sino va haciendo, esto es casi como se suele dibujar, ¿no? Entonces se aplasta un poco el lápiz y nos va a quedar un rastro. Y la tercera presión, el tercer nivel de presión ya es total, ¿no? Digamos, acá tenemos la línea y ya es el trazo definitivo, ¿no? Fuerte. Entonces, durante el dibujo tratemos de variar el grado de presión. Lo mismo va a ocurrir con el pincel cuando pintemos, ¿no? La presión que hacemos en el pincel. Bien, protuberancias de la rótula y la tibia. Acá lo mismo, que se entienda bien la anatomía. Y el resto sería ir produciendo cada vez más oscuros algunos efectos y degradados, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un gran sector de medio tono. Eso es lo que iremos produciendo con el lápiz, ¿no? Si tenemos que fortificar una sombra, seguimos acumulando ahí más grafito sobre esa área. Y donde tenemos que ser delicados y suaves, pasamos hacia el otro lado. Bien, la diferencia entre el tono de la bota y el traje rojo es más notorio, entonces yo elevo un poco más el valor tonal de la sombra acá, ¿no? Ahora otra variante vendría a ser, otra variable del dibujo vendría a ser el estilo de trazo. ¿Qué tan pegado tendría que ser el trazo o qué tan notorio? Cuando ya tenemos cierto dominio del lápiz, lo que podemos hacer es a voluntad hacer trazos más descriptivos, es decir, que nuestro trazo se sienta así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se siente, ¿no? O hacerlos de una manera tan pegada que lo que hacemos es la sombra misma. Trazo pegadito. Ya, pero eso poco a poco, ¿no? Si estamos empezando en el dibujo, pues eso es lo que iremos practicando, ¿no? Trazos muy pegados o trazos lineales descriptivos, ¿no? Las gradaciones que tenemos en los lápices de grafito nos van a beneficiar en que por más que yo aplaste, por ejemplo, volví al HB, este es un HB, por más que yo haga presión 2 o 3, siempre me va a dar un tono intermedio, no muy oscuro, ¿no? Y si quiero llegar rápidamente a un oscuro, ya puedo tomar el 2B o el 4B.
Así se va viendo la figura completa. Bien, hay que darle acabado. A veces nos queda así como puntos en el grafito, ¿no? Que es, o sea, nos traiciona el trazo y nos quedan unos puntos. Entonces hay que limpiar ese punto. Si no hay más remedio, lo quitamos con el borrador blando, ¿no? Por ejemplo, si ya me molestara mucho, con mi borrador blanco hago una punta ahí con mis dedos, así, y retiro en ese sector, ¿no? Quirúrgicamente hacemos una limpieza y vuelvo a limpiar el valor tonal. Por eso necesitamos el lápiz en punta. Tratemos de afinar el pulso, ¿no? Y la punta va recorriendo como si fuera una hormiguita por en medio de los huecos, ¿no? Haciendo el valor tonal. Es sencillo, solo hay que tenerle amor al dibujo y al detalle, ¿no? Si queremos que alguien observe y disfrute nuestro dibujo, nuestro dibujito, nosotros mismos tenemos que ponerle amor al trabajo, ¿no? No hacer algo rápido y que quede ahí, ¿no? A veces hay dibujantes que demoran semanas en hacer un pequeño dibujo muy elaborado, pero ese tiempo que se han demorado hace que el público o cualquiera que ve ese dibujo se quede 10 minutos mirándolo y no lo puede creer cómo han logrado un dibujo tan hermoso, tan detallado, ¿no? Entonces el tiempo de ejecución de un trabajo no, la verdad que no interesa mucho. Me parece extraño cuando un dibujante más bien apela a que puede hacer un trabajo muy rápido y en gran cantidad, como si eso fuera un gran valor, ¿no? No comprendo. Da Vinci demoraba años en hacer un trabajo, pero cada trabajo que hacía revolucionaba la historia del arte mismo, de la pintura. Entonces, tiempo de ejecución, eso no importa, no interesa. Lo que importa es la calidad del trabajo. Bien, todo este sector es muy perfilado, muy oscuro. Bien, detalle y vista general. Muy bien. Yo creo que en un siguiente trabajo me gustan las texturas del Aquaman. Podría ser, pero en colores, para estudiar un poco cómo lograr ese color dorado. Es posible, ¿no? Bien, ya lo vemos más adelante. En lápices de color puede ser. Bien, hasta luego, lo dejo ahí.